Hola, ¿cómo están amigos, hermanos? Les bendigo. Estamos nuevamente transmitiendo desde la sede central del Ministerio Puerta del Cielo de Buenos Aires. Soy el pastor Ángel Ruiz. Les bendigo. Nuevamente estamos a través de la web. Te recuerdo que todos los días a las 9 de la mañana empezamos bien el día porque los convocamos para orar, hacer una oración a Dios para que Dios derrame de esa bendición que tiene preparada para aquellos que le aman. Así que todos los días de la semana a las 9 transmitimos desde el Facebook de Puerta del Cielo de Buenos Aires. Y por la tarde, a las 19 horas, tenemos un programa especial a cargo de la pastora Adriana en el sitio de Minutos con Jesús. Y hoy sábado estamos inaugurando un ciclo de enseñanza de la palabra de Dios. Es bueno escudriñar la Biblia, Dios nos habla a través de su palabra, y qué bueno que en este tiempo donde estamos en casa por medidas del gobierno para cuidar nuestras vidas, nos podamos alimentar. Y qué bueno es un poco examinar la escritura, que a veces por falta de tiempo o por otras circunstancias no la examinamos, no la meditamos. Así que está bueno que los sábados a las 7 de la tarde nos conectemos a través del Facebook de Minutos con Jesús y estudiemos la palabra de Dios. No es para nada aburrida, Dios va a hablarnos, el Espíritu Santo nos va a cautivar, así que estamos creyendo que va a ser una bendición maravillosa. Y tenemos mucha audiencia, estamos gozosos, con mucho aliento de parte de Dios porque tenemos muchísima audiencia. A todos les bendecimos, es Dios que tiene un propósito contigo, por eso hace que este programa pueda llegar a tu casa y que puedas meterte en las cosas de Dios. Así que bendecimos a todos, saludo a todo el ministerio, a todos los hermanos, a los pastores, con toda la bendición de nuestro Dios. Y empezamos esta transmisión y vamos a hacer una oración, allí donde estás en tu casa, que puedas cerrar un instante tus ojos y oremos para que Dios lo bendiga, ¿sí? Oramos, Padre, gracias porque en esta noche estamos aquí mismo en tu presencia, pidiéndote que una unción poderosa esté fluyendo a través de la internet y estén tocando esa vida, ese hijo, esa hija tuya, y a través de ella bendigas toda su casa y toda su familia. Señor, unge poderosamente la enseñanza, derrama espíritu de sabiduría y de revelación sobre mí, para que pueda hablar y enseñar acerca de ti. Señor, te pido que sea una reunión de gran bendición, una transmisión con toda tu gloria. Y ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hecha la oración, nos vamos a meter en el tema. Como te había anunciado, vamos a estudiar en este caso la carta a los Efesios. Cuando se estudia la palabra se puede estudiar un personaje bíblico en particular, se puede estudiar un tema a lo largo de la escritura o se puede estudiar también una carta. En este caso, la de Efesios, una carta hermosa y maravillosa. Así que si tenés Biblia podés abrirla, buscar Efesios y como todo estudio, siempre al comienzo se da como una introducción. Se analiza un poco la fecha de la carta, el autor, a quién estaba destinada y cuál era el propósito principal. Bueno, sabemos que hay mucha bibliografía, hay mucha gente erudita que ha escudriñado esta carta y todas las de la Biblia, así que vamos a gozarnos con todo lo que han podido determinar, en muchos casos por investigación con documentos y en otros casos por revelación. Bien, en este caso la carta a los Efesios, cuando comenzamos a leerla, dice quién es el autor. En general, cuando se escribía en el tiempo bíblico, se comenzaba diciendo quién era el autor y a quién iba destinada.
Cuando escribimos nosotros en este tiempo una carta, en general ponemos al final nuestra firma o nuestro nombre. Aquí vemos una gran diferencia. Comienza ya revelando quién es el autor. Por eso lo leemos, esto que estoy diciendo, en el capítulo 1 de la carta, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De manera que en la misma carta se identifica el autor. No obstante, hay muchos estudios que ponían en duda que fuera Pablo. Pero cuando se analiza la autoría exterior e interior, no hay duda de que el género literario, la forma de escribir de esta carta es propia del apóstol Pablo. La forma en que escribe es una carta sublime, con una gran enseñanza, con una doctrina maravillosa. Así que yo creo que va a ser de gran bendición analizarla. Entonces, el apóstol Pablo la escribió, y otro tema que se analiza es la fecha, por curiosidad bíblica, es necesario saberlo. Se estima que esto fue escrito entre el 60 y el 62 después de Cristo. No hay una unanimidad, o sea, que vos podés encontrar autores que ponen otra fecha, pero en general todos coinciden en que es antes del año 70 después de Cristo. Así que sabemos la fecha, sabemos el autor y los destinatarios, por supuesto, en la iglesia en Éfeso, los hermanos que estaban allí congregados. Cuando decimos iglesia no estamos diciendo un templo físico, puede tenerlo o no. Ahora vamos a ver en el desarrollo que la iglesia de Éfeso estaba en las casas y en la escuela de Tirano. Esto lo vamos a ir viendo ahora. Pero la iglesia es el hijo de Dios, la hija de Dios, reunido en su casa, haciendo culto a Dios, como estamos haciendo ahora. Es decir, este periodo de pandemia provocó cambios en nuestra congregación. Entonces, en cada casa de hijo de Dios, allí tiene que levantarse un altar de adoración, de búsqueda de Dios, y es la iglesia reunida en las casas, en una casa o en una congregación del edificio tradicional que conocemos. Este cambio mundial que hubo en función del impacto de este virus que ha hecho tanto daño, ha provocado cambios profundos también en la organización eclesiástica. Así que debemos de aprovechar lo que se nos presenta y buscar llenarnos de Dios en nuestros hogares y a través de los programas como estos que estamos emitiendo. Por eso nos esforzamos en estos programas para alimentar tu ser interior, fortalecerte y que puedas seguir adelante tomado de la mano de Jesús. Decía el destinatario, la iglesia en Éfeso, y tiene un propósito central. Esta carta a los Efesios es bastante parecida con la escrita a los Colosenses. El mismo apóstol Pablo escribió ambas cartas. En Colosenses vemos que es un mensaje cristocéntrico. En Colosenses se da la preeminencia a Jesucristo, se le pone en el lugar que tiene, que no es de eminencia, sino que es de preeminencia. Y en la carta dirigida a los Efesios, el apóstol está mostrando o revelando el plan eterno que tiene Dios para el hombre a través de su iglesia. Aquí habla de Jesucristo, por supuesto, pero está mostrando la visión del gran plan de Dios de todos los siglos, que haya su centro en Cristo y la iglesia. Luego vamos a ver que la iglesia se menciona por primera vez en esta carta. Si bien sabemos que hay una sola iglesia, hay una sola cabeza que es Cristo,
y todos nosotros somos parte de esa iglesia como si fuéramos miembros de su cuerpo, como dice la Escritura. Bien, ya estamos ubicados, no puedo interactuar con ustedes a ver si tienen alguna duda, como lo hago siempre en los seminarios, pero estoy orando de que esto sea entendible, que pueda llegar a donde estás con una palabra clara. Vamos a hablar ahora de la ciudad de Éfeso, donde estaba. Bien, estaba ubicada en el Asia Menor, actualmente es territorio de Turquía. A unos 5 kilómetros de la costa, no obstante tenía un puerto artificial por donde ingresaban las mercaderías. Era una ciudad de mucho movimiento, de mucho comercio, como se dice, cosmopolita. Gente de distintas regiones pasaban por Éfeso a comprar, a vender, a entregar mercadería. Era una ciudad muy importante. Estaba en la provincia de Asia, se llamaba la provincia de Asia dentro del Imperio Romano, cuya capital era Pérgamo. Pero no obstante, Éfeso era una ciudad sumamente importante, si bien no era la capital de la provincia. Así que allí pasaba mucha gente de distintas regiones, así que estamos ubicados. Y por supuesto que habiendo tantas personas de distintas regiones, tenía que llegar el Evangelio. El apóstol justamente en sus viajes misioneros no se olvidó de Éfeso, sino que tuvo una serie de experiencias que están relatadas en la Escritura. En las afueras de esta ciudad tan importante, de la provincia de Asia, había un templo religioso. Había un templo que estaba consagrado a una diosa, y la diosa se llamaba Diana. Para los romanos era Diana. Para los griegos, que son predecesores, era Artemisa. Es la misma diosa, y ellos le atribuían que esta diosa les ayudaba en lo que era la fertilidad. Bien, sabemos que hay muchas religiones que practican cultos y que el evangelio que nosotros predicamos no es una religión. Sabemos que el evangelio es poder de Dios. Y el evangelio, a través de la fe en Jesucristo y por su gracia, salva nuestras vidas de la condenación eterna y nos permite tener vida eterna. Bien, en esa ciudad, en las afueras, estaba un templo impresionante, a tal punto que dicen los escritos que formaba parte de una de las 7 maravillas del mundo de aquella época. Allí se juntaba gente de todo tipo y también había muchos peregrinos. Por supuesto, el comercio no estaba ausente y se fabricaban templecillos, esto es, bienes con la misma imagen que el templo, pero más pequeños, de plata, y se vendían y se compraban, y era un negocio muy importante. Digo esto para ubicarnos en las cosas que van a suceder. Los creyentes de esta religión decían que la diosa Diana había caído del cielo, de Júpiter, para ubicarnos. Bueno, en este caso, la Biblia nos trae bastante texto, bastante evidencia acerca de cómo se fundó la iglesia y algunos eventos por los que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Entonces, si bien estamos estudiando Efesios, nos vamos a trasladar en la palabra de Dios a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles. Está un poco antes, si tenés Biblia, querés seguirme. Yo estoy leyendo siempre la versión Reina Valera 1960. Hay muchas versiones, pero tenemos que usar una. Y como estoy un poquito acostumbrado a esta, por eso es que el texto que leo es la versión Reina Valera 1960. Tal vez vos podés tener otra con alguna diferencia de palabra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, el médico amado,
Lucas dejó constancia de bastantes eventos que pasó Pablo en Éfeso. El capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles tiene justamente un subtítulo que dice Pablo en Éfeso. Entonces, ahora nos retrotraemos un poco al momento de la visita del viaje misionero de Pablo a Éfeso y luego que analicemos un poquito todo lo que sucedió, vamos a leer la carta que el mismo apóstol Pablo le mandó a los hermanos de Éfeso con posterioridad. Así nos vamos a ubicar. Bien, capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 8. Acá vamos a analizar cómo era la estrategia evangelizadora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, no era un improvisado. Por algún motivo Jesús lo escogió. Pablo era un hombre de mucho estudio, era rabino, de manera que podía relacionarse con el pueblo de su tiempo de una manera más concreta. Recordemos que también Jesús eligió a Pedro, a Juan, y cada uno tenía una personalidad distinta, tenía una manera de relacionarse distinta, tenía una formación distinta. Pero todos, en las manos de Dios, tienen una utilidad impresionante. Es decir, que puede escoger el Señor la persona más con menos estudio con la de más estudio, porque todos son útiles. Siempre hay lugar en la obra de Dios, como decimos los pastores. En este caso el apóstol era un erudito de la palabra, era una persona de mucha dicción. Lo vemos cómo escribe las cartas, con una escritura sublime, en algunos casos un poco difícil de entender, como el mismo apóstol Pedro decía de Pablo. Y el apóstol, cuando llegaba a la ciudad, iba directamente a la sinagoga. Iba a la sinagoga, donde estaba la religión oficial, para testificar de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador, que hizo milagros poderosos y tremendos, de manera que el mensaje no era subliminal, no era un mensaje marginal o en voz baja. El apóstol Pablo, en su condición de rabino, iba a la sinagoga a testificar de Cristo. Yo no sé si me pondría en los zapatos del apóstol, pero bueno, indudablemente que Dios lo guiaba a estas cosas y lo protegía. De hecho, ¿cuántas veces lo quisieron matar y no pudieron? Bueno, cuando estamos en las manos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es el mismo Dios que nos protege. Así que si algo te inquieta, que tengas algún temor por servir a Dios, si estás en la voluntad de Él, lo servís por amor, Dios te va a proteger. Entonces comenzaba el ministerio en la sinagoga. Luego pasaban siempre cosas. Recuerden, el Evangelio es poder de Dios. Cuando se predica el Evangelio suceden cosas, suceden sanidades, milagros, prodigios, maravillas, en algunos, y en otros se endurecen más, porque atacan al Evangelio, o atacan al predicador, al que está anunciando el Evangelio. Bueno, esto sucedió, y lo quiero compartir contigo, si me acompañas a leerlo. Estoy en Hechos de los Apóstoles 19, 8 en adelante. Recuerden, estamos leyendo el pasaje de Pablo en Éfeso. Y dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses estuvo ministrando en la sinagoga. No fue una noche, no fue 2 tardes, sino que 3 meses estuvo allí predicándole a los judíos acerca del poder de Dios. Y continúa diciendo lo que sucedió. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, fíjate, algunos se endurecieron y otros, muchos, creyeron. ¿Qué pasó? Luego de esa campaña de 3 meses dentro de la sinagoga, muchísimos creyeron, aceptaron a Jesús, vieron la predicación de Pablo y lo que testificaba acerca de Cristo, y se constituyó la iglesia. Los primeros creyentes surgieron de la sinagoga, pero como se endurecieron otros y se armó una flor de disputa, se trasladaron a sus casas y Pablo ejerció su ministerio en una escuela de alguien propietario o titular llamado Tirano. Entonces, la obra evangelizadora fue perfecta, existieron los primeros creyentes. Cuando no hubo más lugar disponible, que era la sinagoga, que además era inicial, automáticamente buscaron un lugar afuera. En este caso, Tirano facilitó ese lugar. Y allí se reunían. Y Pablo continuó su ministerio en ese lugar. O sea, nada le impidió a Pablo seguir con su ministerio, porque necesidades hay por doquier. Algunos estudiosos dicen que esta escuela de Tirano era un club social, que tenía varias dependencias, que hacían otras actividades. También otros aseguran de que el apóstol Pablo durante una parte del día trabajaba en su oficio para ganarse el sustento y el resto del día ministraba el Evangelio. Seguimos leyendo, estoy en Hechos de los Apóstoles 19:10, no te pierdas. Ahora fíjate lo que pasó desde que salió de la sinagoga y estuvo ministrando en esta casa. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Recordad que cuando comenzamos dije que Éfeso estaba en la provincia de Asia. Por eso, cuando dice Asia, no se refiere a todo el continente, sino a la provincia del Imperio Romano. Ahora, fíjate qué efectividad, cómo Dios lo usó al apóstol, que estuvo 2 años en ese lugar, y en esos 2 años dice que todos los habitantes de la provincia escucharon el mensaje del Evangelio. Es maravilloso. No tenían internet, no había radio, no había televisión, pero cómo Dios se las ingenia para que sus siervos cumplan el propósito. Es decir, nada puede tener el propósito de Dios. Y en este caso, sin ningún elemento técnico, dice que en 2 años evangelizó a toda la gente de esa provincia. Es maravilloso, y nos da ánimo para seguir adelante. Ahora, no solamente que predicaba el Evangelio, sino que había señales poderosas. Como hay señales cuando se predica la palabra de Dios y cuando se enseña. Esto no es un libro de historia, no estamos estudiando un acontecimiento histórico de la política. Estamos estudiando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjate que en el versículo 11 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios usa a sus siervos para bendecir a su pueblo. Milagros extraordinarios se hacían por mano de Pablo. Milagros extraordinarios. Si necesitas un milagro, búscalo a Dios, que es el que tiene el poder. Que usaba en este caso el apóstol Pablo, usa a otro apóstol, usa a un pastor, usa a un anciano, usa a un diácono, porque Dios tiene un propósito y es bendecir. Y hay señales indubitables de que Jesucristo está vivo, que el Espíritu Santo está con nosotros, que se mueve en medio de la iglesia y que los milagros aún mayores, aseguró Jesús,
que los que él hacía lo íbamos a hacer en su nombre. Aquí nos relata que el Evangelio iba acompañado de señales. El apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios, a tal punto que las personas enfermas que no podían concurrir le llevaban paños o delantales, es decir, parte de su ropa, a las manos de Pablo para que orara por esos paños, y cuando eran puestos nuevamente en los enfermos, las enfermedades salían y los espíritus malos huían. Quiere decir que nos está hablando claramente el Evangelio que hay un mundo espiritual, como lo estudiamos en otro video, y que hay espíritus inmundos que entran en los cuerpos, provocan enfermedades y que a través del poder de Dios se van, salen. De manera que esa iglesia que estaba en una casa, en una escuela, funcionaba a pleno. Milagros tremendos. Jesús estaba allí con su espíritu. Así que fue una bendición maravillosa. ¿Qué pasa? Siempre que hay milagros de parte de Dios, milagros verdaderos, viene la imitación. Aparece el imitador. La Biblia dice que está el trigo junto a la cizaña. Parece lo mismo, pero no es. Bueno, empezaron a imitar lo que hacía Pablo, porque claro, le causaba popularidad, su fama se recorría la zona, pero otros no estaban puestos por Dios. Dios no lo había puesto a hacer ese ministerio. Pero están los que copian, como en todos lados. Hay un producto original y aparece una copia más barata. Bueno, copiaron el ministerio de Pablo y veamos lo que sucedió. Continúo leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, otros de la zona, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y cuenta la Escritura que había 7 hijos de una persona llamada Esceva, también judío, y era jefe de los sacerdotes, tenía un cargo, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, vos fíjate que el espíritu malo le habló a través del hombre que lo tenía, ese espíritu malo. Y les dijo a los que estaban imitando el ministerio de Pablo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Vos fíjate que en el mundo espiritual se sabe quién es quién. Acá nosotros humanamente podamos conocernos o no, yo no puedo conocer a todo el mundo, pero en el mundo espiritual se sabe quién es quién, de qué reino es, cuál es su rango, qué misión tiene. Entonces no podemos imitar a los ministerios, no podemos levantarnos si Dios no nos pone, porque los espíritus malos que a veces están influenciando a las personas o están dentro de las personas, conocen si el que está ministrando en el nombre del Señor está puesto por Dios o no. El asunto es que los imitadores se llevaron flor de sorpresa cuando el hombre que tenía el espíritu malo los enfrentó y le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Es más, dijo, a Jesús lo conozco, porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y dice Apocalipsis que es el Dios de los espíritus. Pero no tenían el ministerio, no estaban puestos por Dios, no estaban ungidos por Dios, de manera que le dijeron, ¿ustedes quiénes son? Pero ahí no solamente quedó en una afrenta verbal. La cosa siguió, se puso más dura, porque dice en el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa
desnudos y heridos. Fíjense, amados, que hay dos reinos que están luchando, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. De manera que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural, y nosotros que pertenecemos al reino de la luz, Jesús es la luz del mundo, dijo de nosotros, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, nosotros tenemos autoridad espiritual sobre el otro reino, porque Jesús la ha entregado. Pero, por supuesto, bajo la unción de Dios, en oración, podemos ministrar en esa área. Ahora, cuando alguien quiere imitarnos, tal vez sin conocer a Dios, sin pertenecer al reino de la luz, se lleva a flor de sorpresa. El espíritu malo lo enfrentó y además el hombre que estaba con esa posesión o esa influencia, los corrió, les pegó, bueno, fueron avergonzados. Bueno, esto como una anécdota forma parte de lo que pasó con Pablo en Éfeso. Recordemos que él estaba en esa casa, en esa escuela, ministrando por espacio de 3 años. Un ministerio fructífero, todo el mundo de Asia escuchó la palabra. ¿Se convirtieron todos? No dice la Biblia, pero tampoco vamos a nosotros estar demandando que el 100% se convierta. Nuestra misión como hombres de Dios y como mujeres de Dios es predicar el Evangelio. Y Dios trae las almas y el Espíritu Santo a través de la palabra toca las vidas, toca los corazones y se constituye y se forma la iglesia. Bueno, está pasando el tiempo, pero se está poniendo interesante. A ver si puedo ir redondeando un poquito. Ahora, también, como decíamos al principio, en Éfeso, además de la religión que estaba enquistada en las afueras de la ciudad con este templo a la diosa Diana de la fertilidad que creían que había venido de Júpiter, también se practicaba la magia. De manera que estaba completo el panorama. Ahora, llega el Evangelio a través del apóstol Pablo y suceden cosas. Como el Evangelio es poder de Dios, cuando se predica la palabra, hay un impacto en la sociedad. Para algunos, para bien, como pasó en la sinagoga, y otros se endurecen y enfrentan al Evangelio. Bueno, hay unas experiencias tremendas escritas a continuación, que vamos a ver el tiempo hasta dónde nos da, un poquito más voy a avanzar. Como decía, estaban los magos, estaban los que vendían los templos de Diana, que se llevaban como amuletos a los hogares, y llega el Evangelio. El apóstol Pablo haciendo milagros extraordinarios de la mano del Señor. Bueno, saben que pasaron cosas. Lo vamos a leer. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Testificaban de lo que Dios había hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando hay conversión, uno deja prácticas ocultas, deja idolatría, deja cosas que nos ataban y no salvaban nuestra vida. El poder del Evangelio hizo que se convirtieran muchos que practicaban la magia. Conversión profunda, de raíz, completa. Y no guardaron los libros por las dudas si algún día tenían ganas de releerlo. Tomaron los libros, los quemaron y de esa manera se liberaron de esa práctica. Y si tenés algo en tu casa que no conviene, que no corresponde, no lo dejes por las dudas. Ponlo en una bolsita, lo llevas al contenedor, no sé si quemarlo, ten cuidado, pero recuerdo en una iglesia hace muchísimos años donde para fin de año el pastor insinuaba que los que tenían estas cositas
los trajeran para quemarlos. Ni se imaginan las pilas de cosas que se juntaban. No, yo realmente me asombraba cómo había tantas cosas en casa. Bueno, si las tenés y estás convertido al Señor, sacalas, sacalas porque no sirve para nada. Bueno, testimonio de conversión de magos, testimonio de conversión en la sinagoga. Los imitadores del apóstol Pablo fueron avergonzados, fueron pegados, fueron maltratados. Y luego a continuación, que ya vamos a tener que seguir la próxima, sucedió un flor de alboroto. Era tan grande el poder de Dios que estaba cambiando la sociedad en Éfeso, que se produjo un flor de alboroto, como siempre, con ganas de matarlo a Pablo y a todos los que lo seguían. Pero se me está yendo la hora, no quiero que te aburras, vamos a seguir el sábado que viene, porque hay mucho para hablar. Redondeamos un poquito. Estamos por estudiar a fondo la epístola del apóstol San Pablo a Éfeso. Dijimos un poquito fecha, destinatario, objetivo, pero antes de entrar de lleno en la carta, vamos a analizar los relatos bíblicos que hablan acerca del ministerio de Pablo cuando estuvo en Éfeso, cuando fundó la iglesia y más adelante, cuando él continúa con el viaje misionero porque tenía pensado ir a Jerusalén, luego le escribe la carta a esos hermanos que habían constituido la iglesia. Bueno, espero que te haya gustado, que Dios haya hablado a tu vida. Hacemos una oración para despedirnos y nos vamos a encontrar en la próxima semana. Padre amado, yo te doy gracias porque en esta hora pude enseñar de ti y tu Espíritu Santo me ha dado sabiduría de lo alto. Te pido que esta enseñanza esté tocando vidas, corazones y esté haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Milagros extraordinarios como hacías por mano de Pablo, se ha hecho ahora a través de la internet. Señor, bendigo a la audiencia, le exhorto a seguir adelante buscando a Jesucristo y que sean fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Bueno, llegamos al final. Qué bendición estar aquí. Te recuerdo los anuncios. Mañana, todos los días, a las 9 de la mañana, comenzamos bien el día conectándonos a través del Facebook en el Ministerio Puerta del Cielo de Buenos Aires para hacer una oración imprescindible para comenzar el día. Y a las 19 horas, en el Facebook de Minutos con Jesús, un programa especial a cargo de la pastora Adriana Ruiz. Me despido, no sé nada de vos, no puedo verte, no puedo saber si tenés dudas, nada, pero bueno, confío que Dios ha hecho la obra. Soy el pastor Ángel Ruiz, el presidente del ministerio, y te saludo. Por mi parte, enseñanza el sábado que viene a las 19 horas. Mañana a las 9 comenzamos con la oración. Dios te bendiga. Paz en tu vida.